Hola, buenas noches. Bienvenidos a este su programa Universitarios en Debate, donde la argumentación y el debate son nuestro principal tema. Bienvenidos a nuestro primer programa. Estamos en vivo gracias a Voces por Media Calle. Soy Walter Pereira, cartógrafo y estudiante de la Universidad Nacional, y será un gusto conducir este programa junto con mis compañeros. Hola Paula, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Paula Román, soy bachiller en educación preescolar, estudiante de la licenciatura de educación preescolar de administración educativa por parte de la Universidad Nacional y además estoy cursando el último año de la carrera de bachillerato y licenciatura en Derecho en la Universidad de La Salle. Yo aprovecho mi intervención para presentar a nuestro primer participante, el señor Andrés Araya, quien es estudiante de la carrera de bachillerato y licenciatura de la Universidad de La Salle. Además, es participante en la competencia internacional Eduardo Jiménez de Arechaga, la cual es organizada por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional. Además de esto, el señor Araya está participando en la competencia de arbitraje internacional organizado por la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Cedo la palabra a mi compañero moderador también, Kevin Esquivel. Muy buenas noches, compañeros, y a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro primer programa de Universitarios en Debate. Mi nombre es Kevin Esquivel, soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es para mí un honor presentar a nuestra invitada, la señorita Ariana Sanabria. Ella es estudiante de Administración de la Universidad Nacional y es participante del equipo de debate también de la Universidad Nacional. Ariana, ¿cómo estás? Muy bien, Kevin, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Estoy muy agradecida de estar acá y muy contenta de conversar un poco acerca de, pues, el tema de hoy, acerca de la presencialidad remota y todo esto que tiene que ver con la pandemia. Andrés, ¿cómo estás? Walter. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos, a los señores moderadores, a mi compañera de conversatorio Ariana y a todo el público que nos está viendo. Es para mí todo un honor estar presente con ustedes esta noche. Muchas gracias. El debate, esta gran disciplina que nos tiene aquí unidos, es un medio por el cual podemos discutir siempre con la argumentación. Porque es muy fácil tal vez tener opiniones y opiniones muchas veces encontradas y totalmente divergentes. Pero por medio del debate podemos llegar a encuentros, podemos conocer la posición de otras personas y sobre todo podemos tratar temas que usualmente se les da la espalda o se tratan siempre con algún tipo de sesgo. El debate es, por tanto, la herramienta ideal para poder conocer la posición del otro y llegar a consensos. Es por eso que este programa Universitarios en Debate cobra relevancia en Voces por Media Calle. Heredia siempre ha sido cuna de la educación y Heredia hoy se abre a Costa Rica y al mundo como un lugar de encuentro entre estudiantes. Por eso es que hoy estamos aquí. Así que a partir de este momento vamos a dar una introducción al debate de hoy. Paula, ¿qué esperas del debate de hoy? Bueno, en primera instancia, yo aprovecho mi tiempo para agradecerle a las dos personas participantes en la noche de hoy, pues sabemos que a pesar de que sus disciplinas son distintas, el tema nos afecta a todos y todas. Es por eso que hoy espero de ambos participantes, en primer lugar, el respeto, del cual siempre nos ha caracterizado a quienes competimos, y en segundo lugar, que se dé un intercambio, el cual ayude a fortalecer esos espacios de crecimiento en los cuales las universidades deben de trabajar. Cedo el espacio a mi compañero moderador, Kevin. Gracias. Bueno, yo espero que este debate pues, nos ayude a enriquecer mucho los conocimientos sobre estas distintas temáticas, ¿verdad? Y pues desearle la mejor suerte a nuestros invitados que están acá. Espero que logren desarrollar sus ideas y una discusión pues, muy limpia, muy profesional, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeros moderadores. Es importante para que todos los birnautas podamos estar al corriente del programa. Voy a expresar un poco las reglas de este debate.
Este debate nosotros no decidimos si hay quién gana o quién pierde, porque para nosotros los dos son ganadores. Lo importante es que usted desde su casa pueda escuchar las diferentes posiciones y pueda tomar una posición a favor de alguno o alguna, y lo más importante, que podamos intercambiar conocimientos. Desde luego, todos los comentarios pueden ser publicados vía Facebook y van a ser leídos y van a ser tomados en cuenta para este debate. Cada orador tendrá una introducción de 3 minutos en la cual va a decir cuál es su posición inicial. Es una posición inicial, digamos, de 5 minutos, que lo que busca es aterrizarnos al contexto del debate. Luego, el otro orador tendrá 3 minutos para dar su respuesta. Esta respuesta puede ser corta o puede ser un poco más larga, pero tiene 3 minutos. Igual, ¿verdad? La otra persona tiene una posición inicial y una respuesta. Luego pasaremos a una discusión libre. En esta discusión libre, cada orador tiene 7 minutos para argumentar lo que considere pertinente. Una vez esta discusión se esté dando, el otro orador puede intervenir, puede hacer preguntas para que el debate sea más fluido. Posteriormente, vamos a tener en cuenta diferentes preguntas, sea del público y también de parte de los moderadores. Por último, cada orador tiene 4 minutos para hacer una conclusión. Y luego nosotros los moderadores también vamos a hacer una conclusión, una especie de feedback para este debate. Por tanto, Kevin nos va a ceder la palabra a la primer participante, quien dispondrá de 5 minutos. Kevin. Kevin, el audio. Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio a este primer debate. Ariana, tienes 5 minutos para realizar tu intervención a partir de este momento. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo quería comenzar mi introducción acerca de la posición de la universidad pública respecto a este evento mundial que es el coronavirus. Tenemos que hablar de una revolución en la educación, una transformación del estudio. Según el doctor Alex Rayón, de la Universidad de Deusto, hay una transformación específicamente en 4 ejes importantes, que es la metodología didáctica, la presencialidad remota, la enseñanza y aprendimiento, la motivación y la evaluación. El sistema se adapta al medio, y por el medio me refiero a los estudiantes. La presencialidad remota es lo mismo, pero diferente. Entonces, quiere responder a lo que ya teníamos antes y por efectos de este evento mundial, como lo es el coronavirus, hay que adaptarse a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Las sesiones síncronas mantienen la motivación y captar el valor añadido. Por valor añadido nos referimos a el por qué el estudiante accede y cuando necesita. La información está presente cuando el estudiante lo necesite y por esto presenta un valor añadido. El familiarizarse con la plataforma. Disculpen, ¿me están escuchando? Estoy hablando hace rato y... Sí, ok, todo bien. Sí, claro. Sí, ok, muchas gracias. Familiarizarse con el entorno. Las herramientas que se están prestando tienen que ser utilizadas de forma correcta, tanto como del docente, como del estudiantado, como del alumno. Si tenemos estas herramientas, tenemos que tener la capacidad para sacar ventaja del medio. La disponibilidad de manera continua. La información se encuentra, si las clases son grabadas, como lo habíamos mencionado anteriormente, la información se presenta cuando el estudiante lo necesite. Por esto le permite que el estudiante vaya a su paso y a la misma vez mantenerse aprendiendo como el resto de los estudiantes. Si el estudiante lo entendió desde la primera clase, que la información esté continua, presente, cuando lo necesite, le brinda una manera, un apoyo en el que
puede acceder cuando lo necesite. Y esto da una respuesta y también tiene que tener, por otra parte, un feedback inmediato por parte de la docencia, que es muy importante. Si el estudiante está viendo una clase grabada a altas horas de la noche, digamos, y le surge una idea, una duda que no pudo ser respondida o no se le ocurrió mientras estaba en la clase, entonces esta duda se le puede hacer al profesor y puede ser respondida en una manera por las clases, como son sincrónicas, presentan un poco de frialdad, ya no es este contacto humano que se tenía antes. Entonces, por esto, que el docente se encuentre presente cuando lo necesite el estudiante, ofrece un acercamiento que es necesario. Presentan varios retos, como lo es los backgrounds económicos y las desigualdades. Aquí nos podemos referir a que un estudiante puede tener su espacio de estudio y puede tener sus aparatos electrónicos para poder acceder a las plataformas y a la información que se le solicite y presentar trabajos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante no posee los electrónicos? Cuando no posee un espacio, cuando su familia sea un poco más caótica, cuando no tenga este espacio. Hay que promover un contacto, una reciprocidad y un aprendizaje activo. Hay que dejar tareas acordes a lo que necesita el estudiante y a lo que se esté viendo en clase. Las evaluaciones tienen que responder a la necesidad. Y sí, el delegado digital tiene que motivar una interacción y una colaboratividad en grupos. Cedo mi tiempo al siguiente persona. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ariana, por su intervención. Ahora pasamos a la etapa de respuesta por parte del señor Andrés Araya. Igualmente tiene 3 minutos. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos de nuevo y agradecer al público que nos está viendo. A mí me gustaría comenzar hablando de 2 conceptos muy básicos: aprendizaje versus enseñanza. Son 2 conceptos distintos que necesitamos aprender a tocar un poco. Entonces, tenemos que comprender que el aprendizaje es propio de la persona. Es aquel proceso mediante el cual se adquiere conocimiento o una habilidad en específica, mientras que la enseñanza es el mecanismo de facilitación para transmitir un conocimiento o una habilidad. Entonces, partiendo de estos 2 conceptos, tenemos que entender que estamos hablando de educación superior, una educación a la que lamentablemente muy pocas personas han tenido acceso. Concuerdo con Ariana respecto de que la motivación tiene que ser el elemento esencial del aprendizaje. No podemos tener alumnos, no podemos tener estudiantes ni personas desmotivadas detrás de una computadora, mucho menos detrás de un pupitre. Quiero recalcar que tiene que existir necesariamente un dominio del tema por parte del profesor, el cual, mediante su cátedra, debe plantear interrogantes a presuntos problemas o a presuntas hipótesis que el estudiante debe inspirarse para resolver mediante la ejecución de una técnica, de una habilidad o de un conocimiento específico. Ariana nos habla de algo muy interesante, que es el cambio que tuvo el COVID o la implicación que tuvo el COVID sobre la educación superior. Yo hablaría de un cambio repentino de lo presencial a lo virtual, pues nadie esperaba que esto durara tanto. Había ciertas proyecciones que la OMS estaba dando, había ciertas proyecciones que los institutos de salud y de sanidad de los diferentes estados estaban dando respecto al COVID, pero aún no había un estudio sobre la magnitud y el alcance de contagio que tenía esta enfermedad. Entonces, esto nos derivó en 2 situaciones muy interesantes. Tuvo que haber una adaptación del profesor respecto de la forma de impartir la clase y necesariamente también tuvo que haber una adaptación del estudiante para recibirlo. Entonces, Ariana habla de una transformación en el estudio. Yo no hablaría solo de estudio, sino también en la forma de enseñar, porque este cambio necesariamente afectó tanto a profesores como a estudiantes como a cuerpo administrativo de las instituciones, ya sean públicas o ya sean privadas.
Se tuvo que dar un cambio también en la metodología de la enseñanza, a la cual me referiré un poco más adelante, y hubo un cambio sobre el elemento esencial y más fundamental del aprendizaje, que es la motivación, porque en plena crisis sanitaria, en plena crisis económica, estamos necesariamente llevando al estudiante y casi que decirle, por favor motívese, porque necesita aprender, porque necesita sacar su carrera adelante, porque si no se va a quedar estancada. Entonces, el estudiante se presentó ante una situación muy interesante. ¿Matriculo o no matriculo? Dependiendo de la carrera, esto varía mucho también, porque no es lo mismo hablar de una carrera como puede ser veterinaria, o una ingeniería, o un laboratorio, a como puede ser una carrera más teórica o práctica, como puede ser derecho. Entonces, estamos ante un gran cambio. Cedo mi palabra y mi turno a los moderadores. Muchísimas gracias, don Andrés, por su importante respuesta. En este momento, Ariana dispone de 3 minutos para responder ante esta posición inicial de don Andrés. Así que Ariana dispone de 3 minutos para dar su respuesta a partir de este momento. Bueno, muchas gracias, Andrés. Contestando un poco a lo que he señalado, habla de las implicaciones del COVID y si bien es cierto, se tuvo que cambiar muchas cosas y adaptarse a la emergencia. Pero por lo que digo de transformación del estudio es que tiene que haber una implicación del estudiante de cómo percibía las clases y cómo se adapta a este nuevo modelo y una revolución en la educación porque se revoluciona la manera en la que el docente está educando, si bien es cierto. Entonces, a eso me refería directamente. No sé si responde un poco a lo que decías. También del cambio repentino. Si bien es cierto, es un cambio repentino, pero las medidas que se han tomado y esta metodología de presencialidad remota lo que quiere hacer es responder, dar una solución inmediata a una emergencia. Si bien es cierto, sí, se puede trabajar mejor para poder responder a algunas falencias del diseño en el que se fue hecho, pero en realidad esto fue más bien repentino y dio una solución, como te digo, puntual a algo que pasó y la verdad es que nos pudimos acoplar muy fácilmente. En realidad, en el caso de la universidad pública, por ejemplo, en la Universidad Nacional, tardamos menos de 2 semanas para volver a seguir en marcha respecto a el curso y la línea que había que seguir. Algunas universidades le tomó más largo, pero en realidad fue una adaptación muchísimo más rápida y en realidad responde a lo que se necesitaba en ese momento. Sí, hay que responder a largo plazo a otras falencias como lo que había yo dicho acerca de los retos, de los backgrounds económicos y de las desigualdades, pero me parece que lo de la motivación, este modelo diseñado es para que los docentes se acoplen y para que los docentes aprendan y se les dan las herramientas de cómo responder a esto. Entonces me parece que a los docentes ellos tienen que aprender, ellos tienen que estudiar y tienen que manejar estas cualidades para poder responder y para poder dar en el clavo para seguir motivando al estudiante. Entonces no creo que sea sin fundamento y que nada más quieran hacerlo a pocos tractos, no. Siento que ellos se están preparando y lo están haciendo de la manera correcta. Muchísimas gracias, cedo mi tiempo. Muchísimas gracias, Ariana, por su intervención. A partir de este momento tiene Andrés 3 minutos para responder ante la posición de Ariana. Muchas gracias. Claro, nos encontramos ante una situación de transformación. Sin embargo, no podríamos hablar de una solución inmediata a la crisis. El caso de la Universidad de La Salle, por ejemplo, la atención fue inmediata. Inmediatamente inició la pandemia, se empezaron a desarrollar los protocolos de enseñanza a nivel privado.
Sin embargo, no a un nivel tan sofisticado o tan técnico como el que tenemos actualmente, porque se hizo todo un protocolo que se desarrolló para la forma en que se debía enseñar, la plataforma que se iba a utilizar, el seguimiento a los estudiantes para ver si tenían o no los medios y recursos económicos para poder recibir clases de forma remota desde su casa. Entonces, no podemos hablar de una solución inmediata a la crisis. ¿Qué sucede? Que se está dando o se dio obligadamente una concepción o un cambio en el modelo de profesor que veníamos conociendo. Ya no es este profesor catedrático que se para en un auditorio frente a 50 personas y vierte conocimiento como si fuera un balde de agua sobre unos estañones, sino que la virtualidad necesariamente nos llevó a entender que el estudiante tiene que ser protagonista y que esta adaptación del profesor tiene que ir en torno a la búsqueda de transmisión del conocimiento y correcta absorción del mismo por parte del estudiante. Entonces, esta modalidad virtual ha presentado realmente un desafío para los docentes y para los estudiantes. Se ha dado una situación muy interesante, puesto que podemos hablar de que la metodología de enseñanza cambió drásticamente. Pasamos de una cátedra a profesores que tal vez no estaban capacitados tanto en las herramientas virtuales y que para ellos mismos representó un desafío per se. Entonces, ¿cómo se reflejó esto? ¿O cuáles fueron las posiciones más comunes que tomaron los profesores? La primera y más común fue una sobrecarga en los trabajos. Muchos profesores interpretaron erróneamente el tiempo de crisis o el confinamiento en casa como estamos de vacaciones. El estudiante va a estar libre y va a disponer de más tiempo para resolver mi materia. Entonces se dio una sobrecarga en el trabajo, en toda la parte académica, diciendo, ok, si estás desde la casa, significa que tienen necesariamente más tiempo para trabajar en mi clase, lo cual es incorrecto, puesto que un 36% de la población que realiza educación superior, de acuerdo con el último informe del Estado de la Nación para el año 2019, son estudiantes que trabajan y estudian a la vez. Entonces, muchos profesores no tomaron en cuenta esto. ¿Cuál fue otra técnica que utilizaron los profesores dentro de ese cambio de la metodología? Utilizar lecturas complementarias que fueron aplicadas para desarrollar conocimiento. Muchísimas gracias, don Andrés. Y hemos terminado la primera parte de posiciones iniciales y respuestas. A partir de este momento, vamos a iniciar la discusión libre. Este periodo de discusión libre es muy importante porque cada orador tiene 7 minutos para argumentar lo que considere pertinente, pero el orador contrario podrá hacer las preguntas que crea importantes. Así que en este momento yo le cedo la palabra a la compañera Ariana, quien tiene 7 minutos para la parte de su discusión libre, teniendo en cuenta que pueden haber preguntas tanto de Andrés como de los moderadores. Así que, Ariana, dispone usted de 7 minutos a partir de este momento. Bueno, sí, como decía, la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional, se ha adaptado de una manera en la que, digo yo, ha respondido a lo que es una emergencia, o sea, dio una solución inmediata a lo que se necesitaba. Y sí, hay que trabajar en varias cosas. Por ejemplo, lo que había hablado de los retos, de las personas que no cuentan con el equipo, de las personas que no cuentan con el espacio necesario. Entonces sí, surgen estas falencias, pero en realidad fue una respuesta tan certera. Algunos profesores sí, les tomó un poco más de tiempo adaptarse a la modalidad virtual, evidentemente, pero otros profesores estaban excelentes, digámoslo así, tenían todo diseñado para poder enseñar de la manera en la que debía ser. No tan solo dando la clase, sino grabándola.
presentándola y dejándola guardada en las aulas virtuales. También se dejaban lecturas, se dejaban prácticas, trabajos en grupo, y esto hacía que la verdad no se sintiera tan incómodo. En varias ocasiones me di cuenta de que los profesores hacían espacios conversacionales y decían, bueno, sé que les afecta de cierta manera la modalidad, y yo la verdad que, bueno, lo que no querían los profesores era afectar emocionalmente, porque sabemos que la pandemia no solo ha afectado los trabajos y la educación y todas estas experiencias más físicas que se tenían día con día, sino que también afecta la salud mental de las personas que están en casa, que ya no salen, y sí. Entonces, ajá. Kevin, ¿queda el micrófono encendido? No. Tenemos una pregunta Okay. muy importante para Ariana en este momento. Ariana, ¿cuál ha sido el desafío? Bueno, hay una pregunta que primero nos llega por ¿cuál ha sido el desafío más grande para su universidad en este momento? Bueno, en este momento, respondiendo a la pregunta que se hace a través de Facebook, muchas gracias. Para la universidad, más que todo, ha sido para las personas becadas. Por ejemplo, las personas becadas, algunas no cuentan con internet fijo en su casa, o algunas se trasladaban y vivían cerca de la universidad. Entonces, bueno, el bienestar estudiantil brindó unos chips de Colby de 3 meses con internet ilimitado para entrar a lo que era el aula virtual y las sesiones necesarias. Entonces se les brindó y se dio una respuesta inmediata, como decía, a este problema. Entonces esto fue lo que pasó. Y ¿sí se me escucha? Sí. Entonces así fue como se lo dio. Sí, gracias. Entonces así fue como se le dio respuesta a un problema como estos. Chips para personas que no tenían internet o que vivían en lugares muy lejanos a el área metropolitana. Además de eso, otro problema fue tal vez algunos profesores que tal vez tenían un poco más tiempo en la universidad, no estaban tan acostumbrados a la modalidad, entonces sí se les tuvo que dar un poco más de formación respecto a todo esta plataforma, las diferentes maneras que utilizan como Zoom y Meet, todas estas maneras de comunicación. Entonces se les dio un poco más de abordaje para que pudieran utilizar estas herramientas al máximo. Entonces esta fue muchas de las maneras en las que la universidad ha ido respondiendo a estos problemas que surgen. Ahora, otros problemas que surgen pueden ser que a algunos compañeros se les dañen los aparatos electrónicos. Entonces, esto hay que notificársele a la universidad, y de esta manera el profesor tiene que adecuar para usted, dar un poco más de tiempo para presentar trabajos, o tal vez que usted lo haga de una manera física, y luego se lo presente de alguna otra manera, que lo escanee, etcétera. Entonces se les da un poco más de tiempo, sabiendo que no pueden responder de inmediato o conectarse a las clases virtuales. Entonces el profesor se adecua. Otra de las diferentes formas en las que respondieron problemas es respecto al Centro de Estudios Generales, que es el que ofrece las humanidades, digamos. En estos cursos, que son estudiantes de todas las carreras, por ejemplo, eran grupos muy grandes de 40 personas. Entonces, en esos grupos de 40 personas, lo que se hace es que se les dice, a cada uno se hace un WhatsApp, se comunica con cada uno, y con el que no se puede comunicar, entonces se les llama, porque se tienen los datos, se tiene el teléfono por medio de la página de la universidad. Entonces se le llama y se le pregunta que si todo está bien, que si tiene los aparatos, que por qué no se conecta. Entonces se le da un seguimiento. Entonces, como me refiero, se centra muchísimo más en el estudiante, y no solo en dar la clase, sino en que el estudiante tenga las condiciones para acceder, y tras de eso, que se le da unas pinceladas, se les pregunta cómo se sienten respecto, se les da una motivación, se hace un feedback de
por parte del profesor y por parte del estudiante respecto a la conformidad con las clases. Entonces esto genera que no sea tan frío el ambiente. Ese es mi tiempo a la mesa. Muchas gracias, Ariana. Ahora tiene la palabra don Andrés. Tiene 7 minutos para realizar su intervención. Muchísimas gracias. Ariana plantea una pregunta o una situación muy interesante para el estudiante universitario, y es la salud mental, que es el gran olvidado durante este proceso del COVID-19. La salud mental se ve influida por muchos aspectos. Se ve influida por la crisis sanitaria, pero también se ve influida por la crisis económica. Como he expuesto, se plantea la motivación como un elemento esencial para la enseñanza y para el aprendizaje. Yo necesariamente tengo que tener un estudiante motivado, si bien los recursos con los que cuente son importantes, un espacio óptimo, con buena luz, buena conexión al internet, una buena plataforma electrónica. Lo más importante es que el estudiante esté motivado y esté dentro de sus capacidades intelectivas para poder aprender, puesto que está desarrollando una carrera. A esto se va a dedicar, con esto se va a ganar la vida. ¿Y qué pasa? Que nos encontramos con estudiantes desmotivados, estudiantes que no se sienten inspirados para aprender, lo que repercute también en profesores que se ven un poco rezagados al momento de enseñar. Esto que estoy exponiendo es simplemente una óptica. ¿Por qué? Porque estamos excluyendo las clases que no se pueden recibir de forma virtual. Hay clases y hay carreras que por su naturaleza misma no pueden ser virtualizadas. Una de ellas es veterinaria. ¿Cómo paso yo la parte práctica, la parte de los laboratorios a través de un sistema? Aún no se ha creado un mecanismo idóneo para que yo pueda desarrollar un laboratorio, un trabajo de campo o de práctica de manera virtual. Y es un gran rezago que se está quedando de esta parte, y es algo que nos está dejando mucho que desear la educación, tanto por parte de las universidades privadas como por parte de las universidades públicas. Acá hay una responsabilidad, y ni qué hablar también de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación Pública con los colegios públicos o las escuelas públicas, por ejemplo, y la desatención que está teniendo esta parte de la población por un inacceso a el recurso electrónico, y que, generado por la burocracia que genera el sistema, el Ministerio de Educación, está generando un rezago en esta generación de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que analizar el COVID llegó a cambiarnos la vida en todos aspectos, desde que nos tenemos que lavar más las manos, hasta que tenemos que salir con mascarilla, hasta que tenemos que conectarnos a clase a las 6 de la tarde y andar bien presentados, y tener buena conexión a internet, y tener unos buenos audífonos, y tener un buen espacio, y tener silencio, y tener ciertos recursos que nos permitan desarrollar este aprendizaje bien, porque, repito, es un proceso que mediante una técnica específica me lleva a mí a adquirir una técnica, una habilidad o un conocimiento neto para una carrera determinada. Pero ¿qué pasa? Entonces, este problema del recurso, cuando el recurso a mí no me soluciona el estudio y el desarrollo adecuado de mi carrera. Entonces, estamos teniendo un rezago en la educación. Uno de los grandes problemas que internacionalmente se han dado es que esos estudiantes de intercambio que se van a estudiar afuera una carrera, una maestría, un doctorado, cuya naturaleza no es netamente social o teórica, porque lamentablemente en Costa Rica la mayor parte de oferta se concentra en áreas de educación, ciencias económicas, ciencias de la salud y ciencias sociales, sobre todo, que son un poco de carreras más de letras, de la tendencia de letras, salvo economía tal vez un poco, pero es una carrera que conlleva una teoría per se. No necesita de un laboratorio, no necesita de una química, de una ingeniería, de no sé, por ejemplo, una impresora en 3D. Entonces, Costa Rica tenemos esta óptica de que las carreras más importantes, o de que la mayor parte de las carreras está saliendo a flote,
Porque en Costa Rica, lamentablemente, para las necesidades de mercado actuales, me refiero, ¿verdad? No estoy despreciando ni muchísimo menos las carreras de ciencias sociales, puesto que yo mismo estoy estudiando una de ellas. Costa Rica se está quedando rezagado en este aspecto. Está enfocando sus mecanismos de estudio y de desarrollo hacia las ciencias sociales, hacia las ciencias de la educación, hacia las letras. Y nos estamos olvidando de los números, de la química, de la práctica. Entonces, hay una necesidad para cerrar esta brecha. Acepto su pregunta. Muchísimas gracias, don Andrés. Tenemos aquí una pregunta muy interesante que dice que si sabe de algún estudiante, en este caso de la Universidad La Salle, que haya tenido que desplazarse por motivos de COVID-19, en un caso, digamos, homónimo, como sucede en algunas universidades públicas. Gracias. Sí, agradezco mucho su pregunta. Realmente hay que ver desde qué punto de vista el desplazamiento. Si ya fue que movió totalmente, si se vio la necesidad de mover su domicilio, o si diversos aspectos de desplazamiento. Respecto a esto me puedo referir de un caso de que, por ejemplo, en la Universidad de La Salle se da que la mayor parte de la población trabaja y estudia. Y en los trabajos, como bien sabemos, se sale a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que también es un choque que se está dando con las restricciones vehiculares, pero ese es otro tema de debate, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que se ha visto el problema de que el trabajador universitario necesita desplazarse de su lugar de empleo a su hogar para recibir sus clases. Con restricciones sanitarias y con las presas evidentes que se están dando en toda el gran área metropolitana por este embotellamiento en la hora de salida, hay una necesidad de adaptación y muchos están llegando tarde a clases, porque a pesar de que la modalidad es virtual, yo no puedo simplemente conectarme con mi teléfono mientras voy ya sea en un taxi rojo o en un Uber y pretender aprender. Entonces es un desafío muy grande y sí, claramente se están dando muchos casos de este tipo en, no solo en la Universidad de La Salle, en todas las universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Andrés. En este momento hemos concluido el bloque de discusión libre, en el cual cada orador ha podido argumentarnos con más detenimiento cuáles son sus posiciones en particular. Es importante ese comentario que realiza Andrés y también Ariana en su momento, porque cuando se habla de estudiante universitario, se debe tener en cuenta que no solo es el estudiante que reside cerca de la universidad o que se dedica solo a estudiar. Tenemos el perfil del estudiante que trabaja, el estudiante que vive lejos, el estudiante que no está, digamos, necesariamente cerca del recinto de estudio. En este momento vamos a pasar a las preguntas y comentarios de nuestros birnautas. Así que, Paula, ¿nos puedes comentar un poco acerca de qué han dicho nuestra audiencia? Claro, claro. Y es que el primer comentario es un saludo para usted, compañero Walter, por parte de Danilo Carvalho Arce, cual le manda saludos. Tenemos también un saludo de la señora Silvia Arce, en el cual nos comenta: excelente, muchachos y muchachas, un orgullo. Por otra parte, del compañero Franco Nacarato Dengo, también del medio, tenemos saludos. María Dengo Fernández nos dice: éxitos, muchachos. Muchísimas gracias, María Dengo. Olman Vargas nos comenta: felicitaciones, muchachos, valioso espacio y de gran ejemplo para la comunidad estudiantil. El señor Luis nos comenta: felicidades. Por parte de Adriana Chávez tenemos un comentario: felicidades, son un orgullo. El señor Luis nos comenta: las herramientas estaban, pero no se utilizaban y nunca capacitaron a los docentes. Creo que este va muy ligado a lo que Andrés comentaba, de que
había como una falta de adaptación en el sentido de los estudiantes y los docentes, que los docentes estaban como muy acostumbrados a una pedagogía un poco más conductista, en el cual el docente pues era el único o era quien tenía el rol principal. Por parte de Luis tenemos una pregunta para nuestros participantes, la cual dice: ¿qué creen los presentes si los alumnos prefieren la presencialidad o un sistema híbrido o uno en el cual sea 100% virtual con autoaprendizaje? A ver, ¿qué opina Ariana? Le abro el espacio. Bueno, muchas gracias, Alvis. Yo creo que la presencialidad remota, en mi caso, fue una ayuda. En el curso de contabilidad, la verdad, tener a mano estas herramientas de poder volver a ver las clases fueron sumamente, o sea, las aproveché al máximo. Podía ver la clase cuantas veces necesitaba y podía practicar y volver a ver la clase y ver en qué me había equivocado. Y luego podía preguntar al profesor y el profesor respondía a las dudas que yo tenía. No al momento, evidentemente, pero sí respondía. Entonces, para mí, en realidad en este curso fue genial. En otro curso sí que sí tuve como fue desde el principio que el profesor estuvo utilizando muchas herramientas digitales. Se llama ese curso de Sistemas Informáticos para Administradores. De hecho, que ese curso desde el primer principio, antes de la pandemia, ya se utilizaba todo básicamente esquematizado en vía web. Entonces, digamos que ahí no hubo mayor cambio. Entonces, yo siento que depende de cada profesor. Evidentemente, no todos se acoplan de la misma manera, pero la Universidad Nacional, en su mayoría, los profesores han respondido y se han calificado para lo que tienen que responder ahorita, que es dar las clases, impartir los cursos, motivar y además evaluar totalmente con la modalidad de presencialidad remota. Entonces, para mí, yo creo que ha funcionado muy bien. Podría totalmente elegir un híbrido entre los dos. Obviamente hacen falta las clases presenciales, pero para mí que cuando los profesores se acoplan es una herramienta sumamente valiosa. Cedo mi tiempo a mi compañero Andrés. Muchísimas gracias, Ariana, por su intervención. Andrés. Muy concretamente, yo hablaría de un sistema híbrido excepcional. ¿Por qué? Porque recordemos que la virtualidad absoluta está excluyendo a estas carreras que no pueden ser absolutamente virtuales, ya que por su naturaleza necesitan de trabajo práctico, de laboratorio, de aspectos clínicos. Entonces, la virtualidad puede ser una excepcionalidad, ha funcionado siempre y cuando el medio se utilice y se ejecute de forma adecuada. ¿Por qué? Porque, como veo también una pregunta que hacen, no es lo mismo estar detrás de una pantalla sentado 3 horas viendo una letra encenderse y apagarse, a tener una interlocución con el profesor, observar cómo éste expone, cómo ejemplifica, cómo mueve la pizarra, porque esto afecta sobre la atención que tiene el alumno sobre el profesor. Entonces, esta atención es necesaria, ya que es innegable decir que la virtualidad no es menos o no se hay más elementos distractores en la virtualidad que en la presencialidad. Entonces, yo hablaría de un modelo híbrido, pero con una tendencia excepcional. No podemos dejar de lado las clases presenciales, ya que también necesariamente implica una correlación social con los otros estudiantes, con el profesor y con el medio ambiente. Es un chip que hay que ir cambiando un poco. Muchas gracias, Andrés, por su intervención. Tenemos otro comentario de la directora de este nuevo medio, que a partir de hoy estamos al aire, el cual es de Hilda González, en el cual nos comenta: excelente programa, me encanta la fuerza de los jóvenes. Muchísimas gracias, doña Hilda. Tenemos un comentario en el cual le dan porras a Ariana, que dice Josué Morillo: excelente, Ariana.
tenemos, tenemos un comentario por parte de Michael Amador, en el cual, relacionado con este tema de la última pregunta que les planteaba a los participantes, dice: un sistema 100% virtual puede abrir la posibilidad de una internacionalización de la currícula, beneficiando a la universidad, solventando problemas de infraestructura, atrayendo estudiantes de otros países a matricular acá, ya que el título puede ser reconocido en sus países y ellos pueden llevar las clases desde sus hogares. Esto se daría si otra entidad internacional diera la acreditación. Sería conveniente que una entidad nos diga qué debemos hacer para acreditarnos y optar por una internacionalidad. Por otra parte, tenemos otro comentario por parte de Maribel Moya. Felicidades a estos estudiantes, son un ejemplo para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por esa intervención. Tenemos una pregunta, la cual es planteada por Adriana Chávez. Con esta situación, la brecha entre universidades públicas y privadas se hace más grande. Responde primero Andrés para hacerlo aleatorio. Yo soy de la tesis de que al contrario, esta brecha se disminuye. Y ojo, no tenemos que caer en esta guerra universidades públicas versus universidades privadas y a ver quién sale mejor detrás de la pandemia. No, no, no. Eso es un tema de interés público. Es la educación de nuestros futuros profesionales, de nuestros actuales profesionales, la que está en juego. Entonces, la brecha, al contrario, no debe abrirse. Las tendencias cualquiera, tanto por parte de las universidades públicas como por parte de las universidades privadas, tienen que ser brindar más acceso a la educación, que más costarricenses y personas extranjeras puedan tener acceso a una educación superior de calidad. Esa brecha debe cerrarse, debe facilitarse, debe generarse los medios, los recursos, la inversión en infraestructura necesaria para ir disminuyendo esta brecha poco a poco. Tenemos que dejar de lado esta guerra públicas versus privadas. Ariana, pasamos con su intervención. Bueno, creo que Adriana tiene como problemas de conexión en este momento, entonces vamos a dar tal vez un tiempo. Continuamos leyendo un comentario. Es importante, disculpe, Paula, que es importante eso que dice Andrés desde el punto de vista que mientras Ariana se reincorpora, que es importante eso que menciona, la brecha entre las universidades. Antes de hablar de la brecha, habría que definirla y habría que definirla muy concretamente. ¿Dónde está la brecha? ¿Qué la genera? Y si más bien el COVID, la pandemia, ha hecho que las universidades, independientemente si sean estatales o públicas, hayan tenido que adoptar metodologías similares, siempre en pro de beneficiar a sus estudiantes. Vemos que Ari ya se reincorporó, entonces si gusta, Pau, puede replantearle la pregunta. Ari, te replanteo la pregunta. Dice, con esta situación, la brecha entre universidades públicas y privadas se hace más grande. Bueno, creo que en realidad no. Como decía mi compañero Andrés, no solo es lo que yo mencionaba acerca de tener espacios de estudio y también el internet y los aparatos electrónicos, sino también los trabajos, las personas que no se dedican totalmente al estudio. Son varios factores que como a todos nos están afectando y siento que en realidad las brechas pueden ser un poco más parecidas, ya que cuando tenemos clases presenciales, las personas se tienen que desplazar a la GAM, tienen que utilizar más recursos para quedarse ahí, etcétera. Entonces, yo creo que las brechas no son tan abismales después de todo cuando todos tenemos que conectarnos por medio de aparatos electrónicos. Evidentemente existen los casos en los que las personas no poseen de estos aparatos, pero sí, creo que grabar las clases es algo excepcional
es algo que a muchos, y creo que también en las universidades privadas, la verdad es que no sé si utilizan esto, que graben las clases y luego puedan acceder a ellas, a esta información tan valiosa, pero para estas personas que no se pueden conectar a ese momento, que tal vez el internet no les funcione, les funciona a otra hora, eh, siento que es de suma importancia hacer uso de este recurso. Entonces sí creo que las brechas siguen siendo grandes, pero se reducen en estos momentos. Gracias, Ariana. Pasamos a una siguiente pregunta. Y es que, aunque creo que ninguno de los dos cursa en una universidad del otro ámbito, digamos, Ariana creo que no cursa en una privada y Andrés creo que no cursa en una pública, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes en cuanto a lo que pregunta Marco Antonio Mora, que dice, ¿cuál creen que ha sido la mayor diferencia entre universidades públicas y privadas? Ariana, ¿cómo se imagina usted la educación privada en estos momentos? En realidad, yo creo que, no sé, supongo, siento que no se ha visto tan diferente, digamos. Yo sé que las universidades privadas también tienen estas clases presenciales, pero creo que la mayoría ya contaba con el equipo. Entonces siento que sí, evidentemente tienen tal vez más cargas evaluativas de trabajos extracurriculares, pero siento que ya ellos contaban con los aparatos tecnológicos y ya contaban con el Internet porque lo demanda más esas instituciones y más hablando de, por ejemplo, la carrera que cursa mi compañero Andrés. Entonces, sí, yo creo que no es tanta diferencia respecto a los aparatos electrónicos, pero sí esta diferencia acerca de la conectividad y las horas de estudio que se le dedica, más cuando se traspasan los horarios que deberían respetarse, que estaban antes de la presencialidad remota. Entonces, sí, creo que por ahí va. Andrés, ¿usted cómo se imagina las universidades públicas en estos momentos de pandemia? Imagino que para la universidad pública, tanto como para la privada, está siendo un desafío totalmente. Precisamente para eso es este conversatorio, este debate. Al final, considero que una de las diferencias más importantes, como todo en este mundo, lo marca el dinero. ¿Cuál es la fuente de ingreso de las universidades públicas versus cuál es la fuente de ingreso de las universidades privadas? Entonces, en una época donde estamos viviendo una crisis, además de sanitaria, económica, estamos notando con el COVID la necesidad que hay de invertir en infraestructura y en educación. Es una necesidad palpable, tanto para universidades públicas como para universidades privadas. La Universidad de La Salle, por suerte, ha implementado mecanismos de enseñanza con el Google Classroom, ha generado correos institucionales para cada estudiante, se ha tomado la tarea de investigar e individualizar a las personas de cuál es la situación que están viviendo en el momento, si han pasado formularios de si usted está pasando una situación económica difícil. Se ha buscado adaptar un poco, pero siento que desde mi perspectiva como estudiante de una universidad privada, la diferencia en sí es la capacidad de reacción que tiene cada administración universitaria. Y esto es independientemente de, estos son factores que influyen o que son ajenos al estudiante, son propios de los funcionarios, cómo o cuáles van a ser las políticas de los funcionarios de cada universidad y en qué función se va a trabajar, qué se está buscando, porque hay universidades que siguen manteniendo precios, hay universidades que están bajando precios, hay universidades públicas que por la naturaleza de la carrera suspendieron clases, entonces es un tema muy interesante realmente. Muchísimas gracias, Andrés y Ariana, por sus interacciones con el público, con los Birnautas, que es realmente nuestra razón de ser del programa. En este momento vamos a pasar a la parte final del debate, que son las conclusiones, por lo que inicia Ariana, tiene 3 minutos para darnos sus conclusiones. Entonces, Ariana, dispone usted de 3 minutos a partir de este momento.
Bueno, como comentábamos acerca de todo el conversatorio, creo que la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional, se ha visto cómo solventar esta emergencia de manera puntual, una solución rápida a lo que se necesitaba en este momento. Evidentemente, hay cosas que hay que ir llenando vacíos, por ejemplo, como lo que hablaba de los aparatos electrónicos, que no todos tenemos acceso a un buen Wi-Fi, como yo, que creo que me corto a cada rato. También de una computadora, a veces compañeros que no tienen cámara, que el audio no les funciona. Todo esto hace que la interacción con mis compañeros y con mis profesores no sea tan cálida como lo es evidentemente la presencialidad. Pero sí creo que hay profesores que, de acuerdo a este modelo, se han adaptado de una manera muy buena, y creo que esto hace, como había dicho y como mi argumento inicial, es una revolución en la educación, y es una transformación en el estudio. La revolución en la educación vemos que podemos optar por una manera digital para solventar esta crisis que está pasando a nivel mundial. Y también que podemos transformar y además tratar de hacer lo que ya teníamos antes, que era la presencialidad, acoplarlo a una presencialidad remota, y que de verdad evidentemente es diferente, pero que no se sienta abismal la manera en que se aprende. ¿Por qué? Porque tenemos un docente que puede ser igual, puede seguir transmitiendo los mismos conocimientos y etcétera, y además podemos utilizar plataformas para poder obtener más información, para poder hacer más didáctico, más práctico el proceso. Entonces, ahí es donde ponemos en funcionamiento muchas de las cosas. Entiendo que hay otras carreras que sí necesitan de la presencialidad, por ejemplo, un mecánico dental, un veterinario, un ingeniero químico. Yo entiendo que sí se necesita la presencialidad para poder hacer este tipo de actividades que son meramente manuales, y se necesita la presencialidad. Pero en realidad, creo que con el tiempo podemos socavar, podemos darle un final a todas estas falencias. Poco a poco se puede ir perfeccionando este modelo, y creo que hasta el momento de ahora ha dado solución a muchos de los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana, por tus conclusiones. Andrés, tiene 3 minutos para darnos sus conclusiones. Muchas gracias. Puntualmente, me gustaría comenzar hablando de que innovación no es solo un asunto de incorporar tecnología en el aula, sino que es tener una visión clara sobre el cambio que se quiere lograr y unas condiciones mínimas para lograrlo. La situación es la que es y no podemos cambiarla. Entonces, a partir de eso tenemos que, como país y como una Costa Rica que se preocupa por su educación superior, ver qué rumbo vamos a tomar y cómo lo vamos a hacer. Esta pandemia tiene que servirnos de precedente sobre la necesidad imperiosa de invertir tanto en infraestructura sanitaria, como en nuestro caso que nos atiende hoy, invertir en infraestructura educativa, generar más acceso a las universidades públicas y privadas, generar más trabajo, incentivar el comercio, de forma de que Costa Rica pase o deje de lado un poco ese clientelismo y comience a formar profesionales que puedan brindar servicios de primer mundo y de primera calidad. Mejorar e invertir en infraestructura, como bien lo decía un caballero en los comentarios, para que Costa Rica pueda incluso exportar su educación. Ese es el futuro. Costa Rica tiene que apuntar a eso. Costa Rica tiene que tomar las riendas de un país que no puede dejar su educación de lado. La educación es una prioridad hoy, ayer, y será una prioridad mañana, porque los profesionales que estamos formando hoy nos están ayudando hoy y nos van a ayudar con mucha más razón mañana. Entonces, Costa Rica y la educación en general tiene que velar por principios éticos en seguridad y privacidad, protección de datos respecto de los aspectos educativos, protección
respecto de la identidad y del respeto entre las personas. No pensar que por el hecho de que existe una virtualidad, existe una deshumanización de la educación, porque no es cierto. Al contrario, estos son tiempos de crisis donde hay que procurar ser más empáticos que nunca, porque no solo no estamos comprendiendo la situación que puede estar viviendo mi compañero de clase o mi profesor, sino que muchas veces las demás personas ni siquiera tienen idea de quién son compañeros o de cuál es mi situación propia. Entonces, esto tiene que ir de la mano con proveer los medios, ofrecer seguridad a docentes y estudiantes, implementar técnicas y mecanismos de aprendizaje y de enseñanza adecuados para promover la consideración de un equipo educativo sólido, una alianza estudiante-profesor que ayude a que no solo la universidad crezca, sino que la educación sea mejor, mayor y de más calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y muchísimas gracias también, Ariana, por sus conclusiones. Bueno, pues hemos ya llegado al cierre del programa, pero no sin antes ceder mi palabra a la compañera Paula, quien va a despedir a Andrés y también ella se va a despedir. Bueno, pues yo quisiera agradecerles a todas las personas, a todos nuestros birnautas, es una nueva palabra para mí, a todos los birnautas que nos acompañaron esta noche. De verdad agradecemos muchísimo la interacción que tuvimos en redes sociales y les recuerdo que vamos a estar siempre todos los lunes a las 8 de la noche y procedo a darle el espacio a Andrés para que se despida. Agradecerle primero que nada a Ariana por el excelente debate y la excelente exposición que tuvo por parte de la Universidad Nacional, a Walter, a Kevin y a Paula por la excelente moderación, a las personas que nos estuvieron acompañando hoy y a nuestros profesores, que gracias a ellos somos los que estamos acá y gracias a ellos estamos hoy proponiendo un debate crítico que creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Muchas gracias, en realidad es un honor estar en este equipo de trabajo. Muchas gracias, Andrés. Pasamos a la etapa para que el compañero Kevin se despida y despida también a la compañera Ariana. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando hoy, gracias a los compañeros que vinieron, aceptaron pues esta invitación, ¿verdad? A este primer programa, una experiencia totalmente enriquecedora y pues uno de los nuevos retos, ¿verdad? De esta pandemia, como lo es realizar un programa mediante la virtualidad. Ha sido para mí toda una experiencia. Les agradezco a ustedes, compañeros, y al equipo de Voces por Media Calle por permitirnos abrir este espacio, ¿verdad? También quiero realizar un pequeño saludo a los estudiantes de Pueblo Bonito en Heredia que nos están sintonizando, así que muchas gracias por estar ahí. Y pues, Ariana, puedes despedirte. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están viendo, sintonizando el programa. Muchísimas gracias a mi compañero Andrés por aceptar unirse a este debate, este primer debate. Es un honor que esté acá. A usted y a todos los compañeros de la Universidad La Salle. Muchas gracias a todos los compañeros moderadores, Walter, Kevin y Paula. Creo que hicieron un trabajo excelente. Me siento muy cómoda de debatir en este espacio. Y agradecerle a todas las personas que hicieron sus saludos, sus preguntas y sus comentarios. Estoy sumamente agradecida de estar presentándome acá. Una forma de práctica del debate y creo que seguirlo fomentando y que sigan apareciendo programas como este, que creo que son de mera y suma importancia. Muchas gracias por tenerme acá. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Ariana, Andrés, Kevin y Paula, y muchísimas gracias a todos los birnautas quienes nos han acompañado durante esta hora. Quiero invitar a todos esos universitarios que quieren formar parte del programa. Por favor, pueden escribir a la página Voces por Media Calle. Será un gusto poder conocer sus posiciones y, ¿por qué no?, tenerlos como invitados aquí en nuestro programa Universitarios en Debate. Así que soy Walter Pereira
me despido de todos ustedes y de todas ustedes y ojalá que este programa haya sido de su agrado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.